Buenos días, soy Jaume Vallverdú, director del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Les mando un saludo muy cordial, también como coeditor junto con Daniel Millet, presidente de la Fundación Dharma Gaya, del segundo volumen de los estudios budistas en América Latina y España, que tenemos el placer de poderles presentar. En realidad que estamos muy contentos, muy satisfechos, tanto Daniel como yo, de poderles presentar en este vídeo corto y que esperamos pues dé cuenta del contenido general de la obra de la forma pues más satisfactoria posible. En primer lugar, yo lo que sí quería es agradecer de nuevo la labor de Publicacions URB, que lo mismo que ocurrió con el primer volumen, pues se volcaron desde el principio en ayudarnos en este proyecto, que han realizado una labor excelente, a mí me parece, de preparación, de edición del libro. Y su ayuda y su implicación desde el primer momento creo que ha sido pues fundamental. En particular, en este sentido, agradecer a Jaume Llambric, su director, y también a Magalí Uzcaray este trabajo y bueno, decir que sinceramente sin ellos pues desde luego que el volumen no habría tenido recorrido, digamos que ni punto de inicio ni punto final de la manera tan excelente e impecable a nivel de formato, a nivel de edición que ha tenido, ¿no? Por lo tanto, pues muchas gracias sinceras. En segundo lugar, por supuesto, también agradecer a todos los autores y autoras del libro su colaboración, su disposición desde el inicio, también su complicidad, sus excelentes trabajos, por supuesto, contribuciones, que, bueno, en global, creo yo que en su transversalidad, interdisciplinariedad, dan cuenta del panorama que desde un principio pues pretendíamos ofrecer y que esperamos pues hayamos podido ofrecer de la mejor manera en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, van a ver ustedes un poco en este vídeo que cada autor hará un breve resumen de su trabajo, y creo que esto va a ir muy bien para conocer, digamos, más esa panorámica general y para dar cuenta un poco de la importancia, ¿no? De la relevancia de ese desarrollo de los estudios budistas y sobre budismo, que tan valioso es a nivel académico, a nivel universitario, a nivel formativo en general, y para contextualizar y para comprender más a fondo esta tradición y seguir, como digo, ahondando y contribuyendo a su investigación y a su conocimiento, ¿no? Verán ustedes también que el punto de apoyo, digamos, de este volumen, como lo fue en el primero, es la antropología, pero desde luego que el abanico disciplinar se abre mucho más, y como Daniel y yo tratamos de exponer resumidamente en la introducción, pues este abanico cuenta también pues con otras disciplinas que tienen siempre aportaciones muy valiosas sobre el budismo desde sus diferentes enfoques, perspectivas, marcos teóricos, epistemológicos, metodológicos, ¿no? Todas ellas tienen importantes contribuciones de valor, y además, bueno, un poco ahí está también el sentido de la obra a ese nivel de interdisciplinariedad, de ver cómo las diferentes disciplinas y sus diferentes perspectivas pues pueden muchas veces encajar entre sí y contribuir a ese conocimiento, en este caso del budismo, de una manera pues mucho más completa, ¿no? Bueno, en cuanto a estructura, van a ver que este segundo volumen sigue la línea del primer volumen. Hemos querido darle el mismo, digamos, formato y la misma línea de desarrollo,
Y bueno, un poco más en conjunto, pues esperamos que la obra sea de su agrado, de su interés, que les motive en la lectura, en el aprendizaje y que, como digo, pues pueda contribuir un poquito más, que sea un granito de arena añadido al conocimiento y al desarrollo de los estudios budistas en diferentes ámbitos territoriales y desde diferentes perspectivas. Esta era la intención y esperamos humildemente haberlo conseguido al menos un poquito. Muchas gracias, nada más por mi parte y bueno, encantado de saludarles. Buenas tardes a todas y todos, mi nombre es Catón Carini, soy antropólogo de la Argentina y es un placer para mí darles la bienvenida a la presentación de este segundo volumen de la obra titulada Estudios Budistas en América Latina y España. Esta obra fue compilada por los doctores Jaume Vallverdú y Daniel Milet y es fruto de la colaboración entre la Fundación Dharma Gaia y la Universidad Rovira y Virgili. Al igual que el primer volumen, esta obra reúne investigaciones de distintos enfoques y disciplinas, lo que aporta una mirada interdisciplinaria que enriquece el estudio del budismo en el ámbito de América Latina y España. La presentación que van a presenciar es organizada por la Fundación Dharma Gaia y por la Red Iberoamericana de Estudio del Budismo, el RIEP, que surgió hace aproximadamente 2 años cuando junto a varios investigadores, muchos de ellos autores de capítulos en este libro, concebimos la idea de formar una red académica de estudio del budismo cuyo objetivo sea conectar distintas personas que trabajan en estos temas y promover el estudio del budismo desde una perspectiva interdisciplinaria. Así se formó la RIEP, que es una organización sin filiación política ni confesional, cuyo objetivo es promover el diálogo entre académicos e investigadores del budismo. Uno de los objetivos de la RIEP es seguir promoviendo la publicación de obras como las que estamos presentando. También tenemos la idea de organizar jornadas y congresos y en un futuro también tenemos proyectado realizar una revista que sea una plataforma para difundir y promover investigaciones sobre el budismo. Queremos invitar a todas las personas interesadas en ponerse en contacto con nosotros y conocernos. Sin más, les agradezco su presencia y espero que disfruten de esta presentación. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del segundo volumen del libro Estudios Budistas en América Latina y España, una coedición de publicaciones Universidad Rovira y Virgili y la Fundación Dharma Gaia. Este volumen expande la exploración del budismo en contextos hispanohablantes, abordando nuevas perspectivas y desarrollos en este campo de estudio. Esta videopresentación, organizada por la Red Iberoamericana de Estudio del Budismo RIEP, la Fundación Dharma Gaia y la Fundación Universidad Rovira y Virgili, ofrece un espacio donde los autores de este volumen discuten sus investigaciones y aportes. Cada autor tendrá aproximadamente 9 minutos para presentar cada uno su capítulo. A través de cada intervención se revela la riqueza y diversidad de enfoques sobre el budismo, proporcionando un panorama integral que enriquecerá la comprensión de su evolución en América Latina y España. Esta presentación se encuentra dividida en 4 ejes temáticos. El primero, estudios doctrinales y tradiciones budistas, contará con la participación de los doctores Gustavo Pita Céspedes, Alex Ruiz Falqués, Girardo Rodríguez Plasencia y Francisco Díez de Velasco. La segunda parte se centra en la situación del budismo y de los estudios budistas en América Latina. Contará con las intervenciones de Manuel Atto Carrera y Daniela Mesa Sánchez. La tercera incluye los estudios filosóficos, literarios y psicoanalíticos, representados por los doctores Carlos Barbosa Cepeda, Sonia Betancor Santos, Efraín Villamor Herrero y Federico Andino. Y la cuarta parte aborda temas de miscelánea, incluyendo el budismo y la mujer, diálogo interreligioso e intercultural, budismo y género. Esta parte contará con la presencia de Montse Castelao Olivé, Daniel Milet Gil, Sergio Stern, Hugo Córdoba Quero y Cristian Mor Rodríguez. En este segundo volumen
Se incluye una amplia bibliografía de estudios budistas en español con referencias publicadas en España por autores de nacionalidad o de residencia española. Esta parte fue coordinada por Alex Ruiz Falqués, así como también se realizó una bibliografía de estudios budistas en español por autores hispanoamericanos, coordinada por María Elvira Ríos Peñafiel. Para esta última sección, María Elvira nos acompañará contándonos un poco acerca de la realización de esta parte. Gracias. Comenzamos con las presentaciones de la primera parte, Estudios doctrinales y tradiciones budistas. Será encabezado por el Dr. Gustavo Pita Céspedes, con su trabajo titulado El budismo zen en Hagakure. Gustavo obtuvo un máster en Arts en Filosofía por la Universidad Estatal de Leningrado en 1983. Fue profesor de Historia de la Filosofía en el Instituto Superior de Arte de Cuba desde 1987 hasta 2004. En 2006 obtuvo un máster en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. Y en 2013 un doctorado en Traducción y Estudios Interculturales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor del libro Genealogía y Transformación de la Cultura Bushi en Japón, de varios artículos sobre filosofía y cultura japonesa y de traducciones de literatura del japonés al español. Damos la bienvenida a la presentación de Gustavo. Mi nombre es Gustavo Pita Céspedes. Soy profesor del Departamento de Estudios de Asia Oriental de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. El ensayo El budismo zen en Hagakure intenta entender, apoyándose en este clásico del pensamiento samurái de la época Tokugawa, las peripecias de la integración del budismo en el siglo XVIII a un señorío periférico de la zona occidental de Japón. Este ensayo se inserta en el segundo tomo de la compilación Estudios budistas en América Latina y España, editada por Daniel Millet y Jaume Vallverdú, que examina desde diversas perspectivas el proceso de adaptación del budismo al ámbito cultural, sociopolítico y humano de Iberoamérica. Un ámbito diverso y cambiante como la vida misma, en el que tan importante es lo ocurrido como lo que queda por ocurrir, y en el que, como en todo ámbito de posibilidades, por mucho que se haya hecho, siempre hay tanto por hacer. Tanto en el caso de Japón como en el de América Latina, el budismo ha podido integrarse por su capacidad de adaptación, que es la de la propia vida, que siempre es lo que no es, y en la que en la plenitud del vacío encuentra siempre su espacio lo nuevo. Quizás por eso el budismo, como cosmovisión milenaria, sendero de integración de pensamiento y acción y de búsqueda de la liberación real, ha logrado en relativamente corto tiempo echar hondas raíces en Latinoamérica y España. La siguiente presentación está a cargo de Alex Ruiz Falqués, con su trabajo titulado El Círculo de Pagan, primeras letras de la escolástica Theravadin en la Birmania medieval. Alex Ruiz Falqués es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona, máster en sánscrito y doctor en Indian Studies por la Universidad de Cambridge. Sus áreas de especialización académica son la lengua y literatura pali, el budismo Theravada y la tradición hermenéutica y gramatical de la India, y actualmente se dedica a la docencia y a la investigación. También participa en proyectos de crítica textual en pali, tanto de textos canónicos como de textos de gramática medieval. Su última traducción al español es Los últimos días del Buda. Damos la bienvenida a la presentación de Alex.
Hola, saludos a todo el mundo. Muchas gracias por invitarme a hacer este vídeo. Voy a compartir un poco una especie de resumen o algunas palabras sobre el artículo que he presentado o con el que he contribuido al volumen del que estamos hablando. El artículo que es el segundo, después de la introducción, hay un artículo Budismo Zen en Hagakure y luego este artículo mío, El Círculo de Pagán, primeras letras de la escolástica Theravadin en la Birmania medieval, que seguramente no es el título más atractivo para los que estén interesados en la práctica del budismo, quizás algo un poco esotérico, pero voy a intentar explicar un poco cómo se enmarca este artículo dentro de la tradición del Pali, de la tradición del Theravada. Entonces, para entender la importancia de estos gramáticos, que en principio pues, no son muy conocidos y parecería que el artículo o este tipo de estudios pues, son un intento de los académicos de dar importancia a un asunto para así pues que le den una beca para hacer el doctorado, como fue mi caso. En parte es verdad, para qué nos vamos a engañar, son temas que quizá no son centrales, pero si uno estudia la tradición Theravada, por ejemplo, pues se da cuenta de algo obvio, que es una tradición en la que los textos del Tipitaka en Pali tienen una gran importancia. Esto es indiscutible. Entonces, cualquier gran maestro del budismo Theravada, sea un practicante de meditación, sea un estudioso intelectual, en última instancia, incluso los más reformistas, en última instancia, toman como autoridad las escrituras o los suttas. Esto sucede incluso hoy en día, sobre todo en el mundo anglosajón, seguramente. Pues, aunque hay gente, se está reinterpretando el budismo temprano o primitivo, el early Buddhism, siempre utilizando los suttas, en el caso del Pali y luego de otras tradiciones, como fuente de autoridad. Es decir, no se cuestiona la autoridad de los textos. Entonces, la función del filólogo, de algún modo, es decir, bueno, ¿y estos textos realmente qué son y de dónde vienen? Entonces, cuando uno empieza a estudiar, pues obviamente dice, bueno, los textos del Pali son los discursos del Buda que dio hace 2500 años, pero no son de puño y letra del Buda. Es decir, no es que el Buda escribiera en una piedra todas sus enseñanzas y hoy en día simplemente vamos a la piedra y todavía está allí escrito, inscrito y grabado en la piedra, sino que dio las enseñanzas de forma oral. En un cierto momento se pasaron por escrito. La palabra del Buda se escribió sobre hoja de palma. Estas escrituras, como por la propia naturaleza del material, se iban disolviendo, es algo muy budista, se tenían que ir copiando sucesivamente. Entonces llegó un momento en el que pues, las copias que la gente leía eran copias de copias de copias de copias, etc. Con lo cual, cada vez que se copia o se introducen errores, y lo que pasa, que es lo más natural del mundo, es que la palabra del Buda se iba ensuciando de errores a través de las copias de los manuscritos. ¿Sí? Esto es lo más normal, pasa en todas las tradiciones. Y en el caso del Pali, pues no es una excepción en los textos del Tipitaka. Luego llegó un momento en el que, pues con la utilización de la imprenta en Asia, estos textos se pasaron a versiones en diferentes alfabetos, pero se imprimieron, se hicieron ediciones impresas, como las de la PyTech Society en Europa, y otras ediciones en Asia, y hoy en día pues ya tenemos textos electrónicos. La cuestión es que cuando uno va a las fuentes de los manuscritos, que en última instancia son las fuentes de nuestras ediciones, cuando uno abre un libro en Pali o va a una página web y tiene el texto original en Pali, todo esto viene de manuscritos. Y el estudio de estos manuscritos, pues al final nos enseña que estos manuscritos fueron editados durante muchos siglos por expertos en Pali. Y estos expertos, de algún modo, pues estaban entrenados, estaban enseñados en técnicas de gramática. Y aquí sí que vamos al tema del artículo, que en algunos siglos pues destacaron más que en otros, y el siglo XII en Birmania justamente es un siglo muy especial porque se producen textos de gramática que han sido muy influyentes desde el siglo pues esto, XI, XII hasta el día de hoy. Pues por cuestiones políticas, culturales, fue un momento de gran auge del budismo Theravada. Entonces hay textos que han sido muy importantes, aunque no sean textos budistas, son muy importantes para la transmisión de los textos, para la purificación de los textos. Y
Esta es la otra parte del tema. Y por otra parte, el propio estudio de la gramática tiene que ver con la interpretación de estos textos. Y estas escuelas de interpretación pues siguen vivas hoy en día y tienen su núcleo histórico en esta época de Pagán, también en Sri Lanka en el siglo XII, pero son momentos históricos muy importantes, más importantes que otros, y, y este artículo pues trata sobre este tema, los gramáticos, lo que hicieron, de qué hablaban, qué les interesaba, y obviamente pues haría falta un desarrollo quizá para explicar cómo ha tenido esto un impacto en nuestros días, pero básicamente es un sistema de interpretación y de análisis de los textos a nivel morfológico y también de sentido que sigue vigente en muchos sistemas escolásticos en Pali, y a través de esta especie de, de postal o diapositiva sobre el estado de la filosofía y gramática del Pali en Birmania en el siglo XII, pues intento describir esto. Y nada más, espero que les guste mucho el artículo y muchas gracias a Daniel Millet y Jaume Vallverdú por invitarme a participar. También es verdad, he contribuido con la bibliografía, que supongo que poca gente va a leer antes de ir a dormir para disfrutar, pero que puede ser útil. Y es una bibliografía que no es del todo original, pero intenta ser lo más completo posible dentro de lo que tenemos. También está al final del libro con la de María Elvira Ríos para la parte de América Latina, la mía es la de España. Y también, pues, muchas gracias a los editores principales por invitarme a contribuir de esta forma todo lo que podamos para que los estudios del budismo florezcan en el mundo en lengua española. Muchas gracias. La próxima presentación se encuentra a cargo de Girardo Rodríguez Plasencia, con su trabajo titulado Conversión religiosa al budismo en Latinoamérica, motivaciones iniciales en la afiliación a la Soka Gakkai en Cuba. Girardo se ha titulado en estudios sobre Asia-Pacífico por la Universidad Ritsumeikan Asia-Pacífico en Japón y en Antropología Social por la Universidad de La Habana en Cuba. Desde la perspectiva de la globalización cultural, ha publicado sobre el budismo en Cuba, su país de origen, en especial sobre los procesos de conversión religiosa en la Soka Gakkai. Ha estudiado además las nuevas espiritualidades y sus interacciones con el campo religioso japonés. Actualmente investiga la religiosidad japonesa de montañas y su comparación en aspectos con la espiritualidad hispánica. Bueno, vamos a continuación con la presencia de Girardo. Gracias. Un saludo tengan todos, mi nombre es Girardo Rodríguez Plasencia, soy profesor asistente de la Universidad Seinan Gakuin en Fukuoka, Japón. El capítulo que presento en este volumen colectivo, el segundo volumen de estudios budistas en América Latina y España, se titula Conversión religiosa al budismo en Latinoamérica, motivaciones iniciales en la afiliación a la Soka Gakkai en Cuba. Este trabajo comenzó como tesis en la maestría de antropología de la Universidad de La Habana bajo la dirección de la doctora Rosa María de la Haye Guerra, a quien expreso mis agradecimientos por su inmenso apoyo y su contribución al desarrollo de la antropología en Cuba. El capítulo aborda el proceso de conversión religiosa al budismo en contexto latinoamericano, tomando como estudio de caso la Soka Gakkai en Cuba. La religiosidad más extendida en la sociedad cubana se caracteriza por el sincretismo de elementos de diversos sistemas religiosos, principalmente el catolicismo, el espiritismo y las religiones cubanas de origen africano. Tienen también como característica un énfasis en la práctica ritual en vez de la doctrina, un bajo nivel de filiación institucional y una funcionalidad relacionada con la solución de problemas personales de la vida cotidiana. Para la mayoría de los creyentes cubanos, la religión casi nunca constituye un modo de vida, sino que funciona como un mecanismo alternativo ante las dificultades personales. Por supuesto, muchos de estos rasgos de la religiosidad cubana más extendida
discrepan del ethos de la Soka Gakkai, una organización religiosa de origen foráneo, en este caso de origen japonés, la cual enfatiza el estudio de la doctrina y su correcta interpretación, la disciplina en la práctica religiosa, la asistencia regular a las reuniones de grupo, la participación en las actividades de la organización, las acciones de proselitismo y un alto grado de compromiso con la institución religiosa. Ante este contraste de cosmovisiones y prácticas, surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué se convierten los cubanos a la Soka Gakkai? ¿Cómo ocurre el proceso de conversión religiosa? Se utilizan en el estudio enfoques de las ciencias sociales, con particular atención a la etapa inicial y actual del proceso de conversión religiosa. Aquí estudiamos un número de categorías, sobre todo en las fases inicial y la fase actual del proceso de conversión religiosa. Principalmente vamos a prestar atención en este capítulo a las motivaciones para acercarse a la organización religiosa y una vez allí el proceso de interiorización de los valores de la Soka Gakkai. Tenemos dentro de esto también un número de variables que hemos explorado para comprender más el proceso de conversión. En la fase inicial ya hemos mencionado las motivaciones, pero dentro de la interiorización de los valores de la Soka Gakkai vamos a prestar atención principalmente al contenido de las oraciones o invocaciones o rezos, según la terminología utilizada por los propios practicantes. También a la actitud hacia la práctica religiosa y a las actividades de proselitismo. De este estudio hemos derivado un número de consideraciones. Primero, que los procesos de conversión religiosa en la Soka Gakkai en Cuba se producen de forma variada y gradual. Los lazos interpersonales desempeñan una función vital en la motivación de los futuros conversos para acercarse a la organización religiosa. En este modo afectivo, y debido a la estrategia de la Soka Gakkai de instalar el altar budista en los hogares de sus miembros, el converso potencial se apropia gradualmente de los principales mitos, símbolos y ritos del budismo de Nichiren. Estos son la ley mística del Sutra del Loto, el Gohonzon, objeto de veneración, y el rezo del Daimoku. Encontramos también a los que se acercan a la organización religiosa según un modo pragmático experimental, es decir, para solucionar alguna situación de crisis personal. A diferencia de los modos anteriores, estas personas llegaron a la organización, por una parte, sin nexos interpersonales sólidos y por otra, sin una familiarización con las exóticas filosofías orientales. La interiorización de los valores de la Soka Gakkai se evidencia en el contenido altruista de las oraciones o invocaciones de aquellos miembros que ocupan cargos directivos en algún nivel, sea al nivel de grupo o al nivel de división o al nivel nacional, asimilando los ideales de orar por la paz mundial, el crecimiento de la organización, la realización de la revolución humana, la unidad de los miembros, la sabiduría necesaria para transmitir la ley y la felicidad de los otros seres humanos. Todo esto, por supuesto, en términos émic, o sea, en términos de los propios practicantes. Aunque en menor grado estos valores se observan también en los miembros comunes, si bien son más acentuados en el modo intelectual experimental. Son los individuos del modo pragmático o pragmático experimental quienes, en este aspecto, reflejan menos los valores de la Soka Gakkai, dirigiendo sus oraciones principalmente hacia el bienestar individual. Aparentemente, aquellos individuos que provienen de las nuevas espiritualidades de tipo nueva era, que hemos denominado aquí el modo intelectual experimental,
se identifican mucho más con los valores de la Soka Gakkai. Sin embargo, la persistencia de las configuraciones de estas nuevas modalidades religiosas, las cuales se caracterizan por una religiosidad amorfa e individualizada, se contrapone a la perseverancia y disciplina requeridas para la observancia de las prácticas religiosas de la Soka Gakkai. Sin embargo, es notable la tendencia general de comprometerse únicamente con la Soka Gakkai, hecho que apunta a las transfiguraciones actuales del cuadro religioso cubano y latinoamericano en general. Sin más, muchas gracias por su atención y les invito a leer el capítulo. Gracias. La próxima presentación se encuentra a cargo de Francisco Díaz de Velasco, con su trabajo titulado Aportaciones al estudio del imaginario teosófico en España, la denominación y conceptualización del budismo. Francisco Díaz de Velasco es un prolífico escritor e investigador español, licenciado en Historia y Antropología y doctor en Historia. Él destaca por su dedicación docente como catedrático. Actualmente es profesor de la Universidad de La Laguna y en el Máster Interuniversitario de Ciencias de las Religiones. Su principal línea de investigación se centra en el estudio de las minorías religiosas en España, con especial énfasis en la implantación del budismo en el país. Dentro de sus obras principales destaca Los caminos de la muerte, religión, rito e iconografía del paso al más allá en la Grecia antigua, Budismo en España, historia, visibilización e implantación, Introducción a la historia de las religiones y la historia de las religiones, métodos y perspectivas. Damos la bienvenida a la presentación de Francisco. Reciban mi saludo. Mi nombre es Francisco Díaz de Velasco. Soy profesor de la Universidad de La Laguna en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Y les voy a hablar del capítulo que lleva el título Aportaciones al estudio del imaginario teosófico en España, la denominación y conceptualización del budismo. Como pueden ver, el título presenta una peculiaridad, y es que la palabra budismo, que es justamente sobre la que va a derivar en última instancia todo lo que se expone en el propio texto, la palabra budismo aparece casi en una fórmula, con una primera apertura de paréntesis en torno a la DH y una segunda apertura de paréntesis en torno a la D de la palabra budismo. La finalidad es justamente pensar por qué en español la palabra budismo se suele exponer de la manera o escribir de la manera que se suele. Es decir, de un modo distinto a como lo hacen los franceses o los alemanes o en la lengua inglesa. En todas ellas, budismo se escribe con doble D y una H, budismo, que refiere fielmente la palabra de la que deriva, la palabra sánscrita o la palabra de las lenguas orientales de la que debería derivar nuestra palabra. Pero de un modo peculiar, la Academia Española optó por simplificar en la misma línea que se hacía la simplificación en la castellanización, la simplificación de las grafías de las palabras de las lenguas clásicas, del griego, por ejemplo, pero muy desde el principio se planteó otras alternativas, se planteó por parte de eruditos, por parte de lo que pudiera ahora denominarse, creo que muy adecuadamente, como budólogos, otras alternativas. Estoy pensando, y lo tienen ustedes en
en el texto lo tienen ustedes a partir de la página 71. En el texto cito la primera tesis doctoral realizada en España sobre tema budista, que fue la que hizo Francisco García Ayuso, presentada en 1885 y que fue publicada, sobre el nirvana budista. Nirvana budista, D-D-H-I-S-T-A. Él había estudiado en Berlín, en Viena, en París, había estudiado lenguas de Oriente, era un competente sánscritista y por su tesis y por otras ideas que plantea en la propia tesis de futuras publicaciones, tenía claramente un programa de dedicación a los estudios budistas y a diversos temas de este tipo. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que unos años antes la Academia de la Lengua Española había optado, a pesar de diversos cambios y opciones de grafías distintas, había optado por que budismo en España, budismo en español, se escribiese sin DDH, sin la inclusión de esas formas de combinación de letras que resultan ajenas a la lengua española. El DDH es ajeno a la lengua española. Lo interesante es que el propio Ayuso terminó siendo miembro de la Academia, pero no cambió, no hizo ninguna opción sistemática por cambiar esa denominación. Bueno, esto sería la base del trabajo, pero esa base del trabajo se engarza en una discusión curiosa e interesante que no solo se centra en los asuntos que estamos viendo, que serían relacionados con la lengua, cuanto con una caracterización de lo que es el budismo por parte probablemente de los primeros que popularizaron el interés por el budismo y el interés por el mundo oriental en España. ¿Qué lo popularizaron? Que fueron la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica, que en España pues tuvo un gran elenco de traductores, fue España estaba lejos de las lenguas de la teosofía. Bueno, en realidad la teosofía, su lengua era el inglés, ¿no? Y el mundo español estaba lejos de ser influyente, su lengua, la lengua española, ser influyente en la teosofía a escala global, que hablaba inglés. Pero sí que desarrolló muy sistemáticamente, gracias a toda una serie de personas, o personajes casi podríamos decir, como Siffré, como Montoliu, que empezaron una labor de traducción que llevó a que, en cierto momento, el español fuese una de las grandes lenguas de traducción de la teosofía. Se tradujeron una enorme cantidad de libros teosóficos al español. Y tiene que ver con esa historia de los orígenes de la teosofía, cuando Madame Blavatsky y el coronel Olcott hacen el viaje a Oriente y en Sri Lanka toman los votos budistas. Olcott indudablemente entendía budismo tal y como lo podríamos entender ahora. Se sentía budista, un budista digamos que estándar. En cambio, Elena Petrovna Blavatsky no tenía ese mismo planteamiento, o por lo menos a lo largo de su vida, a partir de esa, entre comillas, toma de votos del Pansil en Sri Lanka, no se podía ubicar en esa caracterización como plenamente budista. De hecho, hay momentos en los que ella habla
de que sería budista en la línea de los budas o seres iluminados con los cuales ella tiene relación. Y por tanto, denomina a la teosofía como budismo, pero con una sola D. Budismo, DH, pero con una sola D. Como ven, es un elemento más en la confusión que hay cuando se traducen todos estos textos, en la confusión que hay detrás del uso de la palabra budismo, budismo, budismo en español. Continuamos con el segundo eje temático titulado Situación del budismo y de los estudios budistas. Será encabezado por Manuel Atto Carrera con su presentación Semillas y brotes, brevísima genealogía del budismo en el Perú. Manuel es doctorando en Filosofías y Religiones por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos SOAS de la Universidad de Londres, donde investiga sobre la filosofía social del budismo comprometido. Cuenta con una maestría en estudios budistas, filosofía y religiones comparadas por la Universidad de Nalanda, así como estudios de pregrado en filosofía y derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también docente de teología de las religiones de la Universidad del Pacífico, fundador del Círculo Interllanas y coordinador nacional de Alada Perú. Bueno, damos la bienvenida a la presentación de Manuel. Hola, un cordial saludo desde Lima, Perú, y mi agradecimiento a la Universidad Rovira y Virgili, a Jaume Valverdú y a Daniel Millet por la edición del segundo volumen de Estudios Budistas en América Latina y España. En lo que a mí concierne, he tenido a mi cargo el capítulo de el budismo en el Perú, que lleva por título Semillas y brotes, brevísima genealogía del budismo en el Perú. Y para contarles un poco el detalle de los contenidos principales y el enfoque que hemos tenido en este artículo, permítanme compartirles esta breve presentación. Diré, para comenzar, que el artículo no aspira a dar cuenta de la totalidad de comunidades budistas que uno puede encontrar el día de hoy en el Perú. Más bien el enfoque y el interés es dar cuenta de los orígenes del budismo en nuestro país, para lo cual nos hemos enfocado en cómo arriba el budismo al Perú desde sus principales tradiciones, el Mahayana, por un lado, desde el Japón y la China, el budismo de fuente tibetana, por otra parte, y el budismo Theravada, ciertamente también. Al final el artículo hará una reflexión sobre el modernismo budista, prácticas de fechas más recientes que también tienen algún vínculo con el Perú, ciertamente. El artículo entonces va a iniciar con la referencia al budismo proveniente del Japón, relacionado con las migraciones de este país al Perú desde finales del siglo XIX, y la mención central de Dayan Ueno, integrante del Sotoshu, del budismo Soto Zen, siendo él monje de esta tradición. Va a tener a su cargo la fundación del templo Taigen-san Gyeonggi, el templo budista más antiguo de América Latina, fundado en 1907 en la provincia de Cañete, a 140 kilómetros al sur de Lima. Ueno va a tener entonces un trabajo importante en el inicio y el sostenimiento inicial del Soto Zen en el Perú. El budismo de la tierra pura no va a tener en los inicios esa misma continuidad en esta primera misión de monjes que vinieron del Japón. Y sin embargo, a pesar de la labor de Ueno, quienes han estudiado este periodo histórico dan cuenta de que el budismo no va a tener un momento de florecimiento en el Perú. Va a haber, por el contrario, asimilación a la religión mayoritaria, la católica en nuestro medio, pero sí para las ceremonias de los difuntos, entre otros rituales familiares, va a continuar el budismo teniendo un rol que se mantiene hasta nuestros días. Hoy en día, la comunidad Soto Zen en el Perú continúa
con el trabajo importante de la venerable Issei Shiro, proveniente de la Argentina, que en su periodo, desde el 2005 hasta la fecha, ha tenido el hito de la ordenación del primer monje peruano, Sengen Castilla, cuyos pasos ha seguido también Tencay Sánchez. Cabe destacarse que en este linaje del Soto Zen ha habido discontinuidades, es algo que el artículo menciona, de manera que no siempre ha habido misiones oficiales del Soto Zen en el Perú, provenientes del Japón. Sin embargo, es interesante mencionarse que otros autores dan cuenta de presencia de integrantes del budismo de la Tierra Pura en el Perú que se han dedicado precisamente en estos periodos, en ausencia de misiones del Soto Zen, a conducir el templo de Cañete. De hecho, en años recientes hay noticia de la visita desde el Brasil de integrantes del budismo de la Tierra Pura al Perú, de manera que ahí esta relación entre la Tierra Pura y el Soto Zen en el Perú amerita una investigación mayor que excede el propósito del presente artículo. Ya en el caso de China, encontramos que las migraciones que llegan al Perú se remontan a mediados del siglo XIX y a diferencia del caso del Japón, no tenemos aquí una misión específicamente budista y un templo exclusivamente budista que se funde en el Perú. Lo que hay es la presencia de la religión popular china que llega con los primeros inmigrantes de China al Perú, religión que combina elementos del budismo con elementos del taoísmo y del confucianismo. De ello dan cuenta distintas crónicas que el artículo recoge, donde en visitas a los templos de los inmigrantes chinos en el Perú hay presencia de estatuas y elementos del budismo como parte de la religión popular china, ¿no? Hay en lo que podemos encontrar hoy en día en los templos chinos en Lima y en otras partes del Perú, estatuas de bodhisattvas como Guanyin, Disang, entre otros, de manera que esta presencia del budismo se da de este modo sincrético en los templos chinos. Sin embargo, menciona Joseph Cruz, sinólogo peruano, a quien entrevistamos para el artículo, que hay familias de origen chino que sí se reconocen como budistas por tradición familiar. En este caso particular, una investigación que esperamos poder hacer más adelante debería recoger el testimonio directo de estas familias que den cuenta de su práctica del budismo en nuestro medio. Dejando de lado el caso de la China, tenemos los orígenes del budismo de fuente tibetana o budismo vajrayana en el Perú, que están asociados al mundo académico en este caso. Honorio Ferrero, proveniente de Italia, llega al Perú luego de la Segunda Guerra Mundial, después de haber integrado la resistencia antifascista, se incorpora al mundo académico peruano y va a enseñar historia de las religiones, historia de la cultura, y en ese ámbito la temática del budismo y la del budismo tibetano en particular van a tener un orden de prioridad. Fuera del ámbito universitario, Honorio Ferrero ofrecerá además clases particulares a quienes manifestaban interés ya no solo en la dimensión teórica del budismo, sino también en su práctica, enseñando meditación, siendo considerado además por sus alumnos más cercanos como un gran maestro espiritual y ciertamente practicante de la tradición del Karma Kagyu. Hay distintos testimonios, además, que uno puede encontrar de discípulos de Honorio Ferrero que ejercieron distintas cátedras en la Academia Peruana que dan cuenta de la valía de este gran maestro que tuvo el Perú. Y uno de sus principales discípulos, Juan José Bustamante Solari, ha continuado esta tradición. Él viaja en los años 80 a la India y luego una larga estadía ahí regresa al Perú para enseñar budismo en la universidad, en el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica del Perú, en otras universidades también, pero fuera del ámbito universitario va a fundar el Instituto Peruano de Estudios Budistas, la Asociación Cultural Peruano-Tibetana, y desde ahí va a invitar al Perú y va a colaborar con la visita al Perú de distintos maestros del budismo tibetano.
que son estas visitas precisamente la ocasión para la fundación en el Perú de distintas comunidades del budismo tibetano, como por ejemplo la comunidad Dzogchen del Perú, entre otras. Finalmente, en el caso del budismo Theravada, hacemos mención en el artículo que, a diferencia de las tradiciones del Mahayana y el Vajrayana, que sí tienen comunidades de practicantes que se han sostenido en el tiempo a través de distintas generaciones y que mantienen conexión con linajes históricos de maestros, no se puede hablar aún propiamente de una tradición Theravada en el Perú, como ocurre en otros países de la región. Hay enseñanzas del Theravada que llegan por internet a un auditorio peruano, hay en años recientes y actualmente algunas enseñanzas del budismo Theravada en nuestro medio, pero en tanto está pendiente de su sostenimiento en el tiempo, no hemos dado cuenta de ellas aún en esta investigación. Sí hacemos mención, en cambio, a el caso del Vipassana, fundado por Goenka, que desde finales de los 90 tiene presencia en el Perú, con centros de práctica en Lima y en Cusco. Finalmente, el artículo hace una mención al modernismo budista, a expresiones del budismo que se han generado en las últimas décadas por su contacto con la cultura global, con Occidente, y mencionamos algunas de ellas, como por ejemplo la Soka Gakkai, fundada en el Japón en 1930, que llega al Perú en 1966, y desde entonces se ha convertido en uno de los movimientos budistas de mayor crecimiento en nuestro medio debido a su activismo y a su proselitismo, su interés en causas sociales, entre otras cosas. Espero que esta breve introducción al budismo del Perú sea de interés y que los anime a leer el artículo, donde encontrarán una bibliografía mayor a la que aquí les compartimos. Muchas gracias por su atención. A continuación, la próxima ponencia es realizada por quien les habla, con su título El budismo en Colombia, orígenes, práctica y difusión. Daniela Mesa Sánchez es graduada en Antropología por la Universidad de Antioquia y becaria doctoral del CONICET. Elaboró su tesis de grado sobre los pilares filosóficos del budismo zen en la ciudad de Medellín y actualmente desarrolla su investigación en Argentina, donde continúa su carrera académica focalizando su investigación en el budismo Theravada en la Argentina y la meditación Vipassana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Mesa Sánchez y en esta ocasión voy a presentarles a grandes rasgos mi capítulo, el capítulo con el que contribuyo en este segundo volumen de Estudios Budistas en América Latina y España. Así que, bueno, en primer lugar, agradecerle a los editores, a Jaume Valverdú y a Daniel Milet, por haber editado y gestado y creado este maravilloso libro en estos 2 volúmenes. Realmente para mí es un gran privilegio, es una gran oportunidad haber contribuido a este volumen con mi capítulo titulado El budismo en Colombia, orígenes, práctica y difusión. Bueno, mi capítulo a grandes rasgos trata de hacer una historia del desarrollo, del arribo y la llegada del budismo en territorio colombiano. Esto incluye también de alguna manera las características sociales, culturales, históricas que propiciaron esa llegada no solamente a Colombia, sino también a Latinoamérica. Y estas condiciones históricas y socioculturales que propiciaron la llegada del budismo a Colombia, su desarrollo y su posterior éxito en la formación de diversas organizaciones pertenecientes a todas las escuelas del budismo, las comenzamos ya a observar a nivel mundial cuando en los años 60 se comienzan a generar toda una serie de movimientos contraculturales por los jóvenes principalmente, en el cual había ya como un descontento social, una constante preocupación sobre el devenir del mundo, marcado principalmente como por ese descontento frente a la política imperante, al modelo racionalista de la ciencia, como a los modos de producción económicos avasallantes y antiecológicos, y también con un fuerte componente de existencialismo de la posguerra europea.
sumado bueno, a las dictaduras militares también que se generaron en los años 70 en Latinoamérica, y bueno, una serie de detonantes que generaron de alguna manera un interés por las filosofías de Oriente. Y ese interés por las filosofías de Oriente también está bastante influenciado por los autores que de alguna manera llevaron en Occidente reflexiones de conceptos claves del budismo a sus propias interpretaciones desde la psicología, la filosofía, la literatura. Entonces autores como Erich Fromm, Suzuki, Alan Watts se volvieron bastante masivos en Estados Unidos y después también a Latinoamérica. Y ahí podemos ver como muchos, por ejemplo, budistas de conversos, monjes o maestros, cuentan como en su adolescencia y en su primera juventud el acercarse a estos autores, a las conferencias televisadas de maestros que tenían una fuerte reflexión del sufrimiento, la muerte, el sentido de la vida desde un punto de vista budista, los llevó a querer volcar toda su vida espiritual frente pues a los cuestionamientos que resolvía el budismo. Bueno, y ya tras haber realizado como ese esbozo general de ese budismo en Latinoamérica en el marco del contexto occidental, pasamos ya a la apropiación identitaria de ese budismo por parte de colombianos a través de la formación de escuelas y organizaciones. Bueno, entonces de alguna manera se puede pensar que el budismo, a diferencia de otras religiones, no llega a través de una misión activa, sino a través de una apropiación intelectual de su doctrina. Y bueno, ya digamos que pasando este primer esbozo general de estas condiciones que pues, propiciaron esa llegada del budismo en la Colombia, pasamos a un segundo momento que es ya propiamente la presencia institucional de las diversas escuelas del budismo, sus orígenes, su reproducción y su difusión. Y bueno, a grandes rasgos podemos observar la presencia institucional de las grandes ramas, tanto de Mahayana, de Vajrayana y de Theravada. Y bueno, ya a partir de este momento comienza toda la investigación, no solo etnográfica, sino bibliográfica, en ese sondeo y en esa búsqueda de todos los trabajos de grado, de posgrado, que se han realizado desde la sociología, la psicología, la antropología, de estudios de grupos budistas en Colombia. Encontramos dentro de esos estudios principalmente sobre el budismo zen y el budismo tibetano. Y bueno, dentro de toda esta investigación, no solo etnográfica, sino también buscando en las páginas web de los grupos, y bueno, en general sobre la presencia institucional de los grupos budistas en Colombia, encontramos que hay presencia de todos. Entonces está dentro del budismo Mahayana, por ejemplo, está la presencia del budismo Chan a partir de la comunidad Camino del Dharma. Por otro lado, dentro del budismo Soto Zen, encontramos a la comunidad Soto Zen de Colombia, a la Fundación para Vivir el Zen y a la Montaña del Silencio. Por otro lado, dentro del budismo Nichiren, encontramos presencia de la Soka Gakkai Internacional. Ya para el Vajrayana encontramos el Camino del Diamante para la escuela Kagyu, Karma Technum Choling. Para la Gelugpa, el Centro de Meditación Budista Yamantaka y la Nueva Tradición Kadampa. Y para Nyingma, el espacio Dzogchen Colombia. Y ya para el budismo Theravada encontramos la presencia institucional de la organización Meditación Vipassana de Goenka y de otro grupo denominado Anumodana Colombia. Encontramos que muchas veces dentro de estos grupos hay diferentes filiales en otros países de Latinoamérica. Las filiales colombianas tienen diferentes sedes en diferentes ciudades. Ya en el capítulo les cuento su historia particular, los maestros que llegan de otros países, llegan a Colombia, fundan sus escuelas, les cuento, bueno, a grandes rasgos la historia particular de cada una de ellas. Bueno, otro componente importante de la investigación
es la relación que hay en la adscripción al budismo y la conversión al budismo y ese desarraigo de la religión oficial con el tema del conflicto armado nacional en Colombia. Porque, bueno, con conversaciones que se tuvo con diferentes miembros de diferentes escuelas y con practicantes en general, se llegó a la conclusión que muchos de ellos tuvieron que pasar y padecer la época de la fuerte violencia por el conflicto armado en Colombia, en el que encontraron una necesidad de irse del país, de viajar, de ir a la India. Muchos de ellos viajaron, volvieron, y muchos de ellos vivieron la violencia, pasaron diferentes avatares en su vida y finalmente encontraron en las prácticas de la meditación, en las prácticas budistas, un consuelo, un asilo. Bueno, y ya para finalizar, bueno, los invito a que lean el capítulo y bueno, en suma, decirles que ese creciente interés por la espiritualidad oriental en Colombia parece crecer más y de alguna manera lo que pues también esos trabajos buscan es mostrar como las múltiples vías de expresión del budismo, no solamente la institucional, sino también la personal, porque muchas personas que practican budismo no lo hacen a través de una institución como tal, pero sí a través de su propia cosmogonía, de su propia cosmovisión del mundo, en el que a través de la literatura y de la apropiación desde el arte, desde la literatura, desde la filosofía, han encontrado también dentro de los conceptos budistas respuestas importantes hacia sus propios cuestionamientos personales. Así que bueno, muchas gracias. Continuamos con el tercer bloque temático, estudios filosóficos, literarios y psicoanalíticos. Será encabezado por la primera presentación a cargo de Carlos Barbosa Cepeda, titulado Encuentros entre filosofía occidental y filosofía budista, Nishitani Keiji. Saludos, mi nombre es Carlos Barbosa Cepeda. Quisiera aprovechar esta ocasión para presentar, o bueno, podríamos decir algunas cosas sobre mi contribución al volumen 2 de la colección Estudios Budistas en América Latina y España, que vio la luz este 2024. Me encuentro aquí en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Carlos Barbosa Cepeda. Mi contribución se titula Encuentros entre filosofía occidental y filosofía budista, Nishitani Keiji. Quisiera explicar entonces un poco de dónde surgió la contribución y en qué direcciones que he querido llevarla. Primero, de dónde surgió, y podemos aquí entonces contar que precisamente cuando se me pidió una contribución para este volumen, querían que contribuyera desde el lado filosófico, mirar el lado filosófico de los estudios budistas. Y bueno, en ese sentido lo primero que pensé es que no tendríamos por qué pensar al budismo como una cuestión diferente a la filosofía, como si estuviéramos relacionando dos cosas mayormente ajenas. En realidad uno puede decir que la tradición budista tuvo su tradición filosófica. La filosofía, y esto ya se ha discutido y se ha pensado en la arena de la filosofía intercultural y en otros campos también, la filosofía no nació en Grecia a pesar de la idea ampliamente recibida, pero en realidad esta idea de que la filosofía nació en Grecia o que es un asunto primeramente griego, nacido en Grecia hace 2500 años, no es, no es exacto, no corresponde a los hechos, no nos sirve hoy en día. Se puede mostrar hoy cómo se ha documentado bastante bien los orígenes de la filosofía en China, en India, e incluso se puede ir más lejos, como se podría decir actualmente en el campo de la filosofía intercultural, o más bien en los estudios en filosofía intercultural. La filosofía es incluso, en un sentido sí, una realidad histórica que surge en determinados lugares, pero también se puede considerar más en general como una
capacidad humana o una disposición humana, si se quiere. Y en ese sentido, somos filósofos porque somos humanos, tenemos todos también una faceta en ese sentido. Pero sin irme a esas orillas, igual no vamos a esa discusión tan grande. En todo caso, sí se puede decir que la India vio un nacimiento de la filosofía históricamente de una forma diferente a lo que ocurrió en Grecia, con sus raíces propias. Y el budismo surge en ese contexto, de hecho en el contexto de la discusión filosófica antigua en la India. Y se desarrolla históricamente también a la par con el desarrollo filosófico de la India. Luego, claro, el budismo pasa a otras regiones, pasa a China, pasa al Tíbet, y eso significa también la formación de tradiciones filosóficas allí, muy influenciadas por el budismo, no exclusivamente budistas, pero sí muy tocadas por el budismo, especialmente en el caso de Japón. Se puede evidenciar cómo el budismo fue una fuerza muy importante para la tradición filosófica en ese contexto. Hay entonces una noción de que existen tradiciones filosóficas fuera de la esfera griega y la esfera occidental, y se ha documentado en varios volúmenes, ¿no? En el caso de la filosofía japonesa, está en la filosofía japonesa en sus textos, un volumen de 2016, que ya tenía versión inglesa del 2011. Es un libro de fuentes de la filosofía japonesa y podemos ver mucho de lo que ya más en detalle podemos explorar lo que estoy señalando aquí. Sea como sea, es desde ahí que quería contribuir, ¿no? En ese sentido de que no tenemos que pensar el diálogo budismo-filosofía como el diálogo entre dos orillas diferentes. La cuestión es, bueno, más bien pensémoslo en términos de diálogo entre filosofía budista y filosofía occidental, si quieren. Incluso la categoría de filosofía occidental tiene sus problemas porque en realidad Occidente no es una realidad tan uniforme y la filosofía occidental tampoco es una realidad tan uniforme como se nos suele mostrar. Pero ese es otro debate. Igual, en mucho sentido, si quisiéramos plantearnos el debate, muchas veces ese debate, en primer lugar, va a ser entre filosofía moderna occidental y filosofía budista. Luego hay que abrirse a otras orillas, es claro, y podría uno pensar también qué interesante podría ser mirar, por ejemplo, el diálogo entre filosofía griega clásica y filosofía budista o filosofía medieval y filosofía budista. Eso tiene sus antecedentes, pero en todo caso creo que un lugar para comenzar puede ser precisamente la filosofía moderna, porque un diálogo entre filosofía moderna y filosofía budista ayuda no solamente a descubrir posibilidades de ambos lados, sino también a desencubrir los lentes modernos con los que solemos leer otras tradiciones filosóficas y otras tradiciones en general. Y eso de hecho ha afectado la manera como en Occidente se ha entendido el budismo, pero incluso también la manera como en Occidente se ha entendido la filosofía griega. Entonces en ese marco era que quería ubicar la cuestión. El objetivo del texto, si vamos a ir a lo que el texto dice explícitamente, es mostrar una posibilidad de diálogo de filosofía budista y filosofía occidental, como ya se encuentra en el contexto de la escuela de Kioto del siglo XX, ¿no? En Japón. Pero me centro en el caso de Nishitani Keiji, primeramente porque hay muchísimo que decir más de lo que se podría abarcar en un solo artículo si uno quisiera abordar más autores, y segundo porque Nishitani es un autor especialmente notorio en términos de la profundidad, la amplitud y la explicitud con la que plantea su diálogo entre filosofía budista y filosofía occidental, especialmente filosofía moderna, decíamos. Eh, en ese caso, pues sí, eso es lo que estoy haciendo en el texto. Estoy tratando de mostrar cómo el caso de Nishitani Keiji nos permite abordar esa posibilidad de diálogo y qué nos puede decir para la comprensión de la filosofía occidental y de la filosofía budista. Ahora, mi intención con el texto, puede decirse, habría que desglosarla en tres puntos. Mi intención en el sentido de que querría yo hacer con esto, qué es lo que me inspiró para escribirlo y qué dirección sería la dirección en la que querría proyectarlo. Entonces, tres puntos. Primero, yo quería mostrar una vía para la contribución al estudio de la filosofía budista desde el contexto hispanoamericano, una posibilidad precisamente que tiene que ver con las intenciones de la RIEB, ¿no? Las intenciones de proyectar e impulsar los estudios budistas
en Hispanoamérica. Un segundo punto es servir como presentación de la filosofía de Nishitani en ese contexto, en ese marco. Y un tercer punto es proponer una vía para la indagación crítica de problemas de nuestro tiempo. Eso es quizá lo que está más entre líneas en el texto, pero un poco se puede adivinar, ¿no? La idea de que esto tiene algo que decirnos hoy en día y tiene algo que decirnos porque precisamente, como ya entro en detalles en el texto, la intención de, entre líneas otra vez, es mostrar cómo ese diálogo que se propone o que se plantea más bien en el caso particular de Nishitani, eh, nos permite abordar cuestiones muy difíciles de nuestro tiempo, pero permite también ver los hilos que las unen. Cuestiones como la crisis ambiental, la crisis de salud mental, la soledad creciente en las sociedades occidentales y más que occidentales también, la atomización, la fragmentación del tejido social, entre muchas otras cuestiones, también cuestiones de geopolítica y de política, todas parecen unidas precisamente por un cuestionamiento a la subjetividad moderna o al modelo moderno subjetividad en la manera como fue evolucionando en Occidente primero y luego como un fenómeno global desde el siglo XX hasta nuestros tiempos. ¿Sí? O sea, podemos remitirnos más atrás, pero para ubicarnos en ese contexto, es ahí donde creo que este diálogo puede decirnos mucho y en ese sentido quisiera pues que fuese leído lo que contribuí y en ese sentido quisiera proyectarlo más a futuro. Muchísimas gracias y espero comentarios después también, críticas, lo que tengan que decir, preguntas respecto a esta contribución. Muchísimas gracias.